Más allá de los libros y más acá del laboratorio, la vida se empecina en sorprendernos. Nos hace un guiño, nos devuelve la risa, hace brotar el amor, nos hace dudar. Dichosamente, es que también estamos hechos de perplejidades que sin querer se vuelven historias, que alguien cuenta para que otros la compartan. Y un día, escuchando radio, caigamos en la cuenta de que es muy parecido a lo que nos pasó o está por pasar. Ciencia que suena, espejo y trampolín, real e imaginario. Relatos que son excusas para tomarle el pulso a las emociones. Más vale bueno conocido. Seguimos charlando, Mónica, con Claudio Cañete. Está aquí con nosotros. Hablando en las pausas también. Sí, ya se nos ha hecho costumbre. Sí, se nos hizo costumbre. Claudio, en Fotogramas, historia de los cines en Paraná, públicos, salas y películas como marca cultural del siglo XX, aparece como trasfondo metodológico algunos aspectos que vos ya has explicado que aplicaste a Cornisa, ¿no? Sí. Y también, y a eso, en Fotogramas le sumé como cierto rescate de cómo el periodismo, sobre todo gráfico, hizo un registro de esos procesos. Uh-huh. Incluso leyendo el libro, uno va a poder descubrir cómo rescato también el lenguaje de los viejos cronistas o críticos de cine, tanto locales como lo que era lo tradicional en cuanto a las publicidades de las películas, digamos, ese lenguaje que muy adornado, claro, muy formal, o hasta lo último que, bueno, ya tiene otra fluidez, digamos, porque tiene que ver con más lo actual. Pero es cierto, ahí ya estoy sumando no solamente las voces de testigos de épocas, no solo las voces de gente que fue protagonista desde las filmaciones, desde haber guardado documentos o de haber hecho alguna crónica desde el recuerdo de sus infancias, sino que también ahí sumé la búsqueda del archivo, ¿no? O sea, esas cosas que me contaban traté de siempre lo hago, pero digamos acá se nota mucho, como decías vos en Fotogramas, esto del respaldo, a ver, ¿y qué pasaba en la prensa? Y bueno, muchas veces esas conversaciones informales me llevaban realmente a datos importantes y que estaban registrados en la prensa, pero que a lo mejor uno por sí solo no se le ocurre ir a buscarlo. Claro. Ese es el tema. Entonces, doy un ejemplo. Por ahí yo ya lo he comentado otras veces, pero el estreno de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin en Argentina, parece como una anécdota, digamos, y muchas veces la gente que me contaba esa anécdota me decía, vas a ponerlo de la película de Chaplin, ¿no? Y bueno, sí, porque mirá que acordate, que qué sé yo. Bueno, todos más o menos me rescataban el tema, ¿no? Y bueno, pero ir a buscarlo en su contexto, que fue en el año 41, y después descubrir de que en la ciudad de Paraná fue en el primer lugar en Argentina que se estrenó, y que incluso después en Alemania o en otros países que se tuvo, en España de Franco se tuvo que esperar prácticamente a la década del 80 para poder verla, y que en el primer lugar que fue en nuestro país fue en Paraná, digamos, a ver qué pasó. Y bueno, ese tipo de anécdotas, o descubrir el registro de que hubo una primer película filmada por paranaenses, producida y filmada por paranaenses también en el año 40, hecha totalmente a pulmón, con artistas locales, con un guión de una congregación, digamos, religiosa que se encargó de la producción, pero que después explicaría su ligación con el cine, que es el Colegio La Salle, que terminó proyectando cine. Entonces uno va juntando uno dice, ¿por qué las escuelas por ahí congregacionales proyectaban cine? Y porque resulta que, digamos, las hermanas o de la congregación, los sacerdotes de la congregación, o como también el Colegio Don Bosco, tenían inquietud por el cine. Como una manera de comunicación, de contacto, y bueno, pero eso explicaba también cómo había detalles de que podían estar detrás de la producción de la primer película paranaense, que se hizo, digamos, a nivel local. Entonces, por eso después se fue ampliando en un título más ambicioso, por eso decía yo, salas, películas y públicos, porque encontré en ese gran recorrido, desde la primera proyección de cine en la ciudad de Paraná, que fue al año siguiente que los hermanos Lumière presentaron El Invento, yo descubrí que las grandes novedades no
no solamente pasaban por Buenos Aires en todo caso, si había que contar un poco de la cinematografía argentina, sino que Paraná siempre estuvo a la novedad. O sea, cuando el cine aparece como un experimento y casi una aventura, al año siguiente acá los paranaenses lo conocieron. Las primeras proyecciones de cine argentino, como El fusilamiento de Dorrego, una película que hoy en día no se consigue, acá la vieron y se estrenó en el mismo momento. Y hay que pensar que las condiciones de aislamiento que tenía la provincia, no solamente la ciudad, ¿no? Claro. Y vivíamos al día, así como la explosión de los cineclubes, la moda del autocine, todo siempre fue inmediato cuando uno tiende a creer que muchas veces en Paraná las cuestiones siempre llegaban un tanto postergadas. Claro. Eso descubrí con Fotogramas. Claudio, y arrancaste siempre con la excusa de la geolocalización, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba el cine? ¿Quiénes eran los dueños? Etcétera. Sí, porque ese fue el punto de partida. Muy sencillo, pero la verdad que es fundamental, porque uno siempre nos pasaba en la facultad y a lo mejor recorriendo alguna anécdota uno decía, este fue el cine tanto, yo venía a este cine, o este cine antes se llamó de tal manera, y después incluso dejaron de existir esos cines. Y entonces yo decía, más allá de los nombres de los cines, de los propietarios, o de que me acuerdo de que hay alguna película que marcó mi vida, la vi en esa sala, debe haber algo más. Y entonces empecé a como escarbar, ¿no? Y empecé a encontrar estas cosas que te decía, ¿no? El inicio de la televisión entrerriana también está dentro de esa cuestión de filmar. Así es. Quizás como antecedente de esa película. Hubo un comerciante que vendía justamente los productos de filmación, más portátiles para la época, en la década del 50, que de apellido Trocero, que produjo desde acá, desde la ciudad de Paraná, un informativo similar al de Sucesos Argentinos. Noticias del Litoral se llamaba, y que incluso había conseguido en un momento que la primera etapa se la haga la voz Eduardo Rudi, que era el que hacía la voz de Sucesos Argentinos. O sea que imagínense que hasta esas cosas que por ahí uno si no las busca puntualmente se pierden. Claro, es interesante porque me animo a decir que en todas las cabeceras departamentales y seguramente en muchas más ciudades del interior que este número reducido, hay experiencias de personas que uno no sabe por qué razón ni de dónde quisieron instalar su cine, quisieron tener un lugar para proyectar, ¿no? Sí. Y son historias que están ahí, latiendo, esperando que alguien las cuente. Exactamente, sí. Hay lugares muy muy emblemáticos como Colón, Villa Elisa, Federal también, que han tenido gente que ha hecho emprendimientos de convertir su sala de proyección en su propia casa. O las experiencias cinematográficas han empezado a partir de una parroquia. También esto que conecta, o de un colegio. Y ha sido el cine de la ciudad o del pueblo en algún momento, ¿no? Ha marcado eso. A lo mejor nosotros en las ciudades cabeceras, más numerosas, más pobladas, tenemos otro imaginario. Tenemos el imaginario de las salas de cine clásicas, que esas vale por ahí contarle a la audiencia de que surgen desde 1910 en adelante las primeras salas tal como las conocemos incluso ahora, digamos con las butacas y la pantalla, y sobre todo explotan en la década del 20. Esa sala de cine para ir a ver películas. Porque hasta entonces, desde esas primeras proyecciones experimentales y hasta 1910, 1915, y que incluso en nuestra ciudad también pasaba, las películas se proyectaban en los bares o en las confiterías o en los billares. ¿Sí? Y si era al aire libre, eran en terrazas totalmente precarias que duraban, por supuesto, la temporada estival, pero que de hecho hubo cines importantes también con esa modalidad. O sea, el ciclo del cine bajo las estrellas que creo que todos conocemos es una marca de esas, como yo decía, esas marcas del siglo XX. Bueno, ahí aparecen en esta vida cotidiana. Uno dice, qué hermosa propuesta. Bueno, pero esto hace 100 años atrás también se hacía. Escuchándote uno entiende a lo mejor parte de este presente del cine acá en la ciudad, porque uno conoce nombres con nombres, ¿no? Por ejemplo, Crespo, Schoenfeld o Murga, ¿no? Sí. Ahora uno, escuchándote escarbar sobre ese pasado, uno puede entender esa suerte de vanguardia o ese no estar a la cola como uno cree que estaba con relación al cine, digamos. Exactamente, ¿no? Yo creo que ahí, siguiendo un poco lo que decís vos, hay como un ADN presente, digamos, todo el tiempo, desde el emprendimiento de lo que es proyectar cine y desde la realización de cine. Girard, que era un vecino muy conocido ahí de calle 25 de Junio, acá en la ciudad de Paraná, era un actor totalmente amateur,
pero se encargó de las actuaciones, de juntar, de armar la historia y junto con el apoyo también de Trocero, a quien yo les mencionaba, y de esta congregación de los hermanos de San Joaquín, llevaron adelante ese proyecto y se convirtió en una primera realización, y que después debe haber historias como estas, como decías vos, ustedes decían, en distintas localidades aquí en la provincia, que quizás las hemos conocido porque hay muchas que han sido llevadas a documental ahora, por suerte, y otras que han quedado por ahí perdidas. Así es. Bueno, Claudio eligió a Charly García para cerrar el primer bloque, a Gustavo Cerati, al grupo que lideraba, Soda Stereo, para cerrar el segundo, y ahora ha apostado por otro nombre propio de la música argentina, Pedro Aznar. Pedro Aznar, me parece uno de los, dentro de esto que yo decía de que el rock nacional tiene que ver con nuestra generación, con mi generación y todo lo que es la construcción de mis emociones, Pedro Aznar es un músico completo en todo sentido, porque no solamente él entendió las raíces que había en el rock nacional del folclore, sino que después pasa a entender que creo que el que más claramente comprende esta cuestión de la mixtura de lo folclórico, del rock y de otras músicas para hacer una música totalmente popular, y popular en el buen sentido, digo, de que es compleja y muy representativa, muy potente, ¿no? O sea, yo escucho algo de Pedro Aznar y entonces hay rock, hay folclore, hay jazz, hay música internacional, hay clásicos, hay poesía y hasta hay incluso alguna cosa de vanguardia que él siempre tuvo también por venir del pop también, de cierta manera. Miedo de morir antes de saber vivir. Altar de piedra, como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir, miedo de morir de saber vivir. Más vale bueno conocido, un programa de divulgación.